Inna Arkadyevna le aseguró a Marina que ninguna herencia estaba descartada cuando esta última le preguntó sobre el destino de los bienes de Mijaíl. Por suerte, mi hijo no era tonto y dejó todo en orden a través de un testamento, continuó. Tan pronto como tenga los derechos legales, cederé la mayor parte de la propiedad a Grisa. Él es el único que merece ese dinero por derecho, no hay otras opciones aquí, agregó con firmeza. Mila se indignó al enterarse de que Mijaíl había dejado todo a su madre y que no recibiría ni un céntimo. Intentó llegar a un acuerdo con su suegra, pero Inna Arkadyevna fue inflexible. Tú y Misje no tenéis hijos juntos, pero Marina sí, y ese es mi único nieto. Del legado de mi hijo no queda nada para ti. El dinero irá al heredero legítimo. La actitud de Inna era fría. ¿Y tú? ¿Hiciste algo útil por mi hijo? Vivisteis juntos, pero eso no te da derecho. Misje me lo dejó todo, y como lo administro es asunto mío, no tuyo. Así que recoge tus cosas y vuelve a tu piso. He soportado tu presencia durante 6 meses, y creo que ya he tenido suficiente. Mila estaba furiosa con la idea de regresar a la modesta habitación que Mijaíl le había regalado en vida, algo que nunca fue de su gusto en los años de matrimonio. Sentía que todo lo que ocurría era profundamente injusto para ella. Mientras tanto, Marina y su marido parecían tener derecho a reclamar la propiedad familiar, lo cual aumentaba la frustración de Mila. ¿Por qué Marina era mejor que ella? En muchos aspectos, los destinos de la esposa y la amante se parecían. Al parecer, Mijaíl prefería a las mujeres pobres, infelices y desamparadas. Mila nunca había amado a Mijaíl profundamente, pero creía que sería una necia si lo dejaba escapar, pensando en los beneficios que su riqueza le otorgaba. La realidad era doblemente frustrante para ella, ya que Mijaíl no había trabajado por lo que tenía, simplemente había heredado todo. Mila sabía que no podía competir con Inna Arkadyevna, quien, al enviudar de Yakov Petrovich, se había convertido en la administradora de una gran empresa de construcción. Aunque Mila hubiera deseado obtener una parte de la herencia, la aparición de Marina y su hijo lo complicaba todo, dejándola sin opción alguna. La notoria Marina y su vástago eran motivo de preocupación para Mila, quien sabía perfectamente que su marido le había sido infiel. Durante los últimos años, Mijaíl la trataba con una especie de comprensión, pero estaba cada vez más obsesionado con el tema de su madre, Inna Arkadyevna. En lugar de apoyar a Mila, su nuera, Inna no hacía más que avivar el fuego de la discordia. Te lo dije desde el principio, hijo mío, esa mujer no es para ti, repetía cada vez que Mijaíl se quejaba de que no tenía hijos. Tu mujer no puede darte un heredero, pero es tu culpa. Nadie te obligó a casarte con ella. Podrías haber elegido a alguien más adecuado, con más educación, le reprochaba sin cesar. Mijaíl, cansado de los reproches de su madre, dejó de compartir sus problemas con ella. Fue entonces cuando conoció a Marina, y su relación avanzó tan rápidamente que, antes de que pudiera darse cuenta, ya estaba profundamente enamorado de la amante de su hijo. A Inna Arkadyevna, aunque no aprobaba a Marina, al menos le complacía que se hubiera quedado embarazada rápidamente. Sin embargo, la situación con Mila no podía sostenerse por mucho tiempo. Este triángulo amoroso estaba destinado a desmoronarse. Inna aconsejaba a su hijo, dale un ultimátum a Mila, sepárense de manera civilizada. Tu heredero no puede nacer fuera del matrimonio, eso no es aceptable. Pero Mijaíl seguía postergando ese momento incómodo. Si hubiera sabido cómo terminaría todo, habría cortado de raíz la situación desde el principio. Lo que Mijaíl no podía imaginar era la verdadera naturaleza de Marina, quien, detrás de una máscara de amor y dulzura, ocultaba una ambición desmedida. Marina no se detenía ante nada para alcanzar sus objetivos y rápidamente encontró la manera de manipular a un hombre tan adinerado como Mijaíl. Esa relación le ofreció a Marina la oportunidad de obtener todo aquello que nunca había tenido en su vida. Marina provenía de un pequeño pueblo donde incluso la electricidad fallaba constantemente. Era la sexta hija de una familia numerosa, y sus padres trabajaban incansablemente para sostener el hogar. Los vecinos murmuraban con desprecio cada vez que veían a Souye, la madre de Marina, embarazada nuevamente. Sinka, una anciana del pueblo, observaba desde su casa, siempre lista para comentar sobre la familia de al lado, que apenas tenía lo necesario para subsistir.
Zoika seguía trayendo hijos al mundo como si estuviera poseída, sin pensar en las difíciles condiciones en las que vivían. Su marido, agobiado por esta carga, apenas podía con todo. Las condiciones en las que sobrevivían eran miserables, inimaginables para cualquiera. Nosotros somos ancianos solitarios, está bien, pero los niños, ¿cómo pueden crecer en esa cabaña diminuta, con la guardería y la escuela a kilómetros de distancia?, suspiraba Gennady, quien ya pensaba seriamente en vender su casa y mudarse a un lugar más tranquilo. Su esposa, lamentablemente, no compartía su visión. Gennady, un hombre sensible y empático, deseaba solo paz para sus años de retiro, lejos del caos de la vecindad. La casa de Zoika era un hervidero de gritos y peleas constantes. Aquella noche, otro escándalo sacudía las paredes de la casa vecina, y Gennady no podía más con la situación. Marina, la hija mayor de Zoika, discutía intensamente con sus padres. Sus padres dependían de ella para el cuidado de la casa y de sus hermanos pequeños, pero Marina tenía otros planes, soñaba con mudarse a la ciudad. ¿Quién te necesita en la ciudad, Marina? Te irás, y cuando te dejen embarazada, volverás arrastrándote con la barriga, le recriminaba su madre. Su padre, agotado y con apenas recursos, no podría soportar más cargas. Así sois los hijos, unos desagradecidos. Los criamos y, a la primera oportunidad, huyen con sus maletas, sentenciaba su madre, mientras Marina contaba los días para cumplir la mayoría de edad y poder escapar de ese ambiente. La distancia a la escuela era un reto diario, y durante su último año de instituto, Marina empezó a trabajar a tiempo parcial, ahorrando cada céntimo para su anhelada huida. Sin embargo, en las pocas ocasiones en las que Marina volvía a casa, su madre no le permitía ni un momento de descanso. Siempre había tareas, siempre había que cuidar a los más pequeños. Marina se sentía abrumada por el resentimiento, odiaba tener que cargar con la responsabilidad de sus hermanos. Solo encontraba consuelo en su vecina bondadosa, que siempre le prestaba un hombro donde desahogarse. Le debo una vida normal. Ni siquiera tuve infancia por culpa de los pequeños que salían de mi madre como si fuera una incubadora. Los odio. Ojalá no hubieran existido. Marina sentía un rencor profundo hacia sus hermanos menores, cuya llegada constante había robado su niñez. Para protegerse, escondía sus pocos ahorros, temerosa de que sus padres los descubrieran y se los arrebataran. Si Souye supiera que Marina trabajaba en varios empleos para ahorrar dinero antes de sus exámenes finales, no dudaría en quitarle hasta el último centavo, culpándola de no ayudar a sus hermanitos. Afortunadamente, sus hermanos, que también estudiaban en la misma escuela, no la delataron, aunque no lo hicieron gratis. Afanasij, nacido 2 años después que Marina, siempre había sido un dolor de cabeza en la familia. Sin embargo, al despedir a su hermana en la estación de tren, murmuró entre dientes, «No te olvides de Nikitos y de mí, hermana». Marina, por su parte, no pensaba lo mismo. Al mudarse, planeaba cortar todo lazo con su familia y desaparecer de sus vidas de una vez por todas. Pero nada resultó ser tan sencillo. El primer intento de Marina de asegurar su futuro con un hombre rico no fue exitoso. Mikhail apareció justo en el momento adecuado, solo un mes después de que Marina se separara de Sergei. Sergei, como Marina descubriría, no tenía intenciones de formar una familia ni de tener hijos. «Si alguna vez me caso, no será contigo», había dicho despectivamente cuando Marina le confesó que estaba embarazada y le insinuó que era hora de legalizar su relación, lo que le habría dado a Marina algunos derechos sobre sus bienes. Sin embargo, Sergei no la veía como una esposa, sino únicamente como una amante. No deseaba tener un hijo con ella y le ofreció deshacerse del bebé, lo que desató una tormenta emocional en Marina. «Ya te lo dejé claro, no necesito esto. Si decides tener al bebé, hazlo sin mí. Y no esperes ninguna pensión alimenticia», fueron las palabras con las que Sergei terminó su breve conversación. Al fin de cuentas, le había dejado claro que no había nada que esperar de él, ni apoyo, ni futuro juntos. La propiedad de Sergei estaba registrada a nombre de su madre, e incluso el negocio le pertenecía a ella. Esto significaba que, si Marina esperaba obtener algo a través de Sergei, se equivocaba. Sin embargo, cuando Mikhail apareció en su vida, la posibilidad de depender de él se presentó como una opción atractiva,
una que Marina no quiso dejar pasar. Parecía que el destino le había brindado esta oportunidad en el momento perfecto, aunque ambos no se conocían lo suficiente como para construir una relación sólida. Lo que Marina no sabía era que sus hermanos, Afanás y Nikita, hartos de la vida en el pueblo, también tenían sus propios planes. De alguna manera, estos dos la manipularon y la involucraron en un esquema de chantaje del que Marina no pudo escapar. Si se negaba a seguirles el juego, corría el riesgo de perder cualquier oportunidad de asegurar su matrimonio con Mikhail y la estabilidad que tanto anhelaba. Marina se preguntaba si había tomado las decisiones correctas. Sus hermanos, que años atrás eran buenos chicos, ahora se habían convertido en unos manipuladores. ¿Habían tenido otra opción? ¿Podrían haber seguido un camino diferente? Tal vez. Afanás y Nikita podrían haber ido a la escuela o conseguido trabajos decentes, pero su percepción de la vida en el pueblo y el sacrificio que implicaba mantenerse limitados hasta que los más pequeños crecieran, o hasta que sus padres fallecieran, los llevó a elegir el camino más fácil, aunque más oscuro. Los dos jóvenes comenzaron a relacionarse con una pandilla de chicos que habían heredado las tierras del pueblo y, con ello, una peligrosa arrogancia. Los hijos de estos hombres se desafiaban constantemente, compitiendo por demostrar quién era el más fuerte, involucrándose en aventuras cada vez más arriesgadas. Las advertencias de su padre, Nikolai, de mantenerse alejados de esas malas compañías cayeron en oídos sordos. Para colmo, la situación empeoró cuando se supo que Konstantin, uno de esos jóvenes problemáticos, había comenzado a interesarse en Verochka, la hermana menor de Marina, que todavía era una niña. Esto enfureció a Nikolai, quien juró proteger a su hija a toda costa. Daré con mis huesos, pero no permitiré que mi hija quede atrapada en las manos de esos jóvenes corruptos, prometió. La tensión en la familia continuó creciendo, y con cada nuevo conflicto, parecía que la paz estaba cada vez más lejos. Dios no lo quiera, se saldrán con la suya, con todo ese dinero que tienen, lo que no es de extrañar, pensaba Marina. Mientras tanto, en la casa de su familia, Nikolai, su padre, finalmente comenzó a suavizar su postura. La ira que había sentido hacia Afanás y Nikita disminuyó cuando estos chicos extranjeros, que habían llegado al pueblo, supuestamente les ayudaron a encontrar trabajos decentes a medio tiempo. El dinero empezó a llegar con regularidad a la familia, y esto trajo alivio tanto a Souye como a Nikolai, quienes habían luchado durante años para criar a sus hijas menores. Nadie se imaginaba cómo la vida había cambiado para ellos. Souye y Nikolai intentaban mantener una actitud filosófica, aunque en el fondo sentían una gran preocupación por el rumbo que estaba tomando Nikita. Sus hijos, por otro lado, no se rendían en su búsqueda por reconectar con Marina. Querían saber cómo le había ido y, si era posible, obtener algo para ellos también. Al compartir su situación con sus nuevos amigos, Kostya y Denis, estos se mostraron dispuestos a ayudar. «Vamos a encontrar a tu hermana Marinka», prometieron los chicos. «Si ha perdido la cabeza y se ha olvidado de su propia familia, le daremos una lección. No es humano abandonar a una familia, no importa cuál sea la situación. Hay que apoyarla siempre». Kostya y Denis tenían ideas muy firmes sobre la vida. A diferencia de Afanás y Nikita, nunca habían necesitado nada, ya que su padre, Boris Inokentievich, les proveía de todo lo necesario y más. Sin embargo, Kostya y Denis rápidamente sintieron una conexión con los hermanos, casi como si fueran parte de su propia familia. «No es fácil encontrar gente con los mismos principios hoy en día», decía Denis, quien solía ignorar las moralinas de su padre. Boris Inokentievich, preocupado por el comportamiento de su hijo Kostya, había intentado en más de una ocasión enderezar su camino, llegando incluso a enviarlo a un campamento de reeducación para niños problemáticos. Sin embargo, nada parecía funcionar, y Boris temía que su hijo no cambiara. Aún así, mantenía la esperanza de que, con el tiempo, Kostya aprendería las lecciones necesarias y se convertiría en un hombre de bien. Boris esperaba poder llegar a un acuerdo con su hijo, y que éste, voluntariamente, aceptara pasar por lo que él llamaba la escuela de la vida. ¿Lograría Kostya cambiar su rumbo y convertirse en un hombre responsable? Solo el tiempo lo diría. El hombre, temeroso de perder lo único que le quedaba de su sangre, se dio cuenta de que algo le pasaba a su hijo. La muerte de su madre había dejado una huella profunda en la psique del muchacho,
y era evidente que su comportamiento extraño tenía su origen en esa tragedia. La falta de afecto femenino, de esos cuidados que el padre no podía suplir, estaba afectando gravemente el estado psicológico del niño. Por más que Borisevich intentara llenar ese vacío, sabía que jamás podría sustituir a la madre de su hijo, y por eso empezó a pasar por alto muchas cosas. Intentó dialogar con él, con la esperanza de llegar a una solución. ¿Por qué no quieres ir al campamento de tu tío Andrei? Hay chicos de tu edad. Tal vez hagas amigos y las cosas mejoren poco a poco, le dijo un día. Pero Konstantin, siempre desafiante, le respondió: papá, no me faltan amigos. No necesito más. Si quieres enviarme a una cárcel al aire libre, dilo. No finjas que lo haces por mi bien. El padre estaba desesperado. Cada día se volvía más complicado. Había probado todo, desde hablarle con suavidad hasta ser más estricto, incluso había concertado citas con psicólogos. Pero nada parecía funcionar. Jean, una de las mejores especialistas recomendada por Vladislav Dmitrievich Akentiev, también se rindió. Hasta que Konstantin no quiera cambiar por sí mismo, no hay nada que podamos hacer, había suspirado en una ocasión. Vladislav Dmitrievich también enfrentaba problemas similares con su hijo Denis. Peleaban constantemente, incluso dentro de la casa, y los intentos de Vladislav por privarlo de dinero o castigarlo no daban resultado. Denis se las ingeniaba para escapar de cualquier castigo o arresto domiciliario. Vladislav, al igual que Boris, depositaba todas sus esperanzas en el nuevo proyecto de campamento, sin darse cuenta de que los chicos tenían un plan bien elaborado en mente. Kostya y Denis comenzaron a manipular a sus padres. Si nos quedamos en la ciudad, nos controlarán como perros guardianes y nos obligarán a ir a la universidad. Ya sabes lo que eso significa, ¿verdad? Nada de fiestas, nada de libertad, le dijo Konstantin a su amigo. Ambos sabían que si seguían adelante con su plan, podrían evitar ese destino y asegurarse de que sus padres, sin darse cuenta, los mantuvieran lo suficientemente alejados para seguir disfrutando de su vida sin restricciones. Las chicas se quedarán atrapadas entre cuatro paredes, masticando el granito de la ciencia, mientras nosotros, en cambio, tendremos toda la libertad del mundo. No nos dejarán salir del instituto solo para complacer a nuestros padres, continuaba Konstantin con una sonrisa. Pero si queremos unirnos al negocio familiar, podemos aplazar la matrícula un año. Es una opción razonable, y, para ser honestos, estas granjas colectivas no son tan malas como parecen a primera vista. No nos obligarán a trabajar en el campo, ya han comprado las tierras. Simplemente nos sentaremos con una mirada inteligente, analizaremos algunos indicadores y reflexionaremos sobre el concepto del proyecto. Denis asentía, encantado con el plan de su amigo. En nuestro tiempo libre, podremos hacer lo que queramos. Al fin y al cabo, los padres estarán tan ocupados con las negociaciones y los constructores que no tendrán tiempo de controlarnos. Podríamos pasar todo un año sin hacer nada, disfrutando de nuestras propias vacaciones. Claro, luego está el segundo año, saldremos del instituto y, quién sabe, quizá nuestros padres nos confíen una parte de su capital, añadió Konstantin con picardía. 5 años de estudios seguidos, no es para mí. Prefiero tomarme un respiro de todo este lío educativo. Denis, cada vez más convencido, apoyó la idea de aplazar la universidad. Mientras tanto, Konstantin empezó a presionar a su padre, Vladislav Dmitrievich, para que le dejara irse con él al pueblo, disfrazando sus verdaderas intenciones tras el pretexto de querer involucrarse en el proyecto. Vladislav, sin embargo, no era ingenuo. Entrecerrando los ojos, escuchó a su hijo hablar con fervor, pero su escepticismo era evidente. Ya os conozco a ti y a Kostik, dijo Vladislav. Ese proyecto es solo una excusa para divertiros en el pueblo, conocer chicas y olvidaros del instituto. A pesar de sus dudas, Vladislav Dmitrievich tenía la esperanza de que este cambio de aires podría reformar a Denis, haciéndolo interesarse en el negocio familiar y en los estudios. Incluso compró una casa antigua en el pueblo, pensando en pasar unos 6 meses allí mientras construía una nueva. Sin embargo, en el fondo, temía lo peor, que en lugar de centrarse en el negocio, los chicos se involucraran con la banda local y acabaran ayudando a cometer algún crimen. Un mes después de llegar al pueblo, cuando Afanasi y Nikita empezaron a hablar de Marina,
Kostya recordó la conversación que había escuchado por casualidad un par de semanas antes. Su padre lo había llevado al pueblo con él para evitar que se quedara en la ciudad sin supervisión. Vich, no has venido para esto. Me prometiste que te portarías bien, le había dicho su padre en tono severo. Sin embargo, lejos de comportarse, Kostya había estado metiéndose en líos, tonteando con cualquiera que se cruzara en su camino. Lo peor era que alguien había comentado que se veía con la hermana menor de un niño, lo que generó preocupación entre quienes lo conocían. Kostya, que siempre había sido el más joven en su círculo, sonrió con descaro mientras recordaba lo sucedido. Él, a diferencia de otros, aún no había alcanzado los 18 años, pero eso no le impedía actuar con descaro. No estoy haciendo nada malo, se defendió. Es solo una chica guapa que parece mayor de lo que es. Tiene 14, pero parece de 20. No es ningún delito. Boris Inokentievich, su padre, se dio cuenta con horror de que tendría que estar vigilando a su hijo de cerca, controlando cada uno de sus pasos para asegurarse de que no cometiera ninguna imprudencia que pudiera no solo afectar el futuro de Kostya, sino también dañar la reputación del propio Boris. Para él, la imagen pública lo era todo, y sabía que las acciones de su hijo podrían tener repercusiones en los círculos sociales y empresariales que tanto había trabajado para cultivar. Boris valoraba demasiado su negocio como para permitir que las acciones imprudentes de su hijo lo echaran a perder. Estaba en el pueblo para reunirse con Mijaíl, un viejo conocido, con el fin de discutir una mayor cooperación entre ambos. Sin embargo, había algo que preocupaba tanto a Boris como a Vladislav Dmitrievich, otro socio importante en el proyecto. Misje, en nuestros círculos es casi imposible ocultar algo, sonrió Boris, consciente de los rumores que ya circulaban. He oído que tu relación con la chica no es pasajera. ¿Te vas a divorciar de Mila? Porque si lo haces, eso podría afectarnos. Ya sabes que si los tribunales deciden otorgarle una buena parte de tus bienes en el divorcio, eso repercutirá en nuestro proyecto, y no podemos permitirlo. Espero que seas sincero sobre tus planes de futuro. Mijaíl, por su parte, no quería enredarse en un proceso de divorcio con Mila. Sabía que su esposa no cedería ni un céntimo sin luchar, y el conflicto no solo pondría en peligro su relación con Boris, sino que también podría comprometer su posición en el proyecto. Después de asegurarle a Boris que no habría sorpresas por su parte, ambos decidieron posponer el tema del divorcio, al menos por el momento. Marina nunca había imaginado que su nuevo proyecto la mantendría en la incómoda posición de amante, algo que despreciaba profundamente. Sin embargo, no había nada que pudiera hacer al respecto. Si no hubiera sido por la intervención de sus hermanos, habría continuado viviendo esa situación sin opciones. Pero en el coche, ya había tomado una decisión. No pudo evitar comentar con Afanasy y Nikita que su hermana estaba más cerca de lo que pensaban y que ni siquiera era necesario buscarla. Al escuchar la buena noticia, Nikita entrecerró los ojos, escéptico. ¿Estás seguro de que es ella? Preguntó Afanasy, dudando de la certeza de su hermano. Papá habló con un hombre y mencionó el nombre de Marina. Estoy seguro de que es ella, respondió Kostya, decidido. Puedes cortar el equipo en casa de Semyonich y seguirlos la próxima vez que vengan. Poner un escarabajo en su coche sería suficiente para asegurarnos. Semyonich había estado en el servicio de seguridad de Boris durante años y siempre había tratado bien a Kostya, ayudándole en lo que podía, pero siempre a escondidas de su padre para evitar conflictos innecesarios en la familia. Afanasy y Nikita querían averiguar todo lo posible sobre Marina. Si ella había decidido apartarse de su familia, no podían dejar que se saliera con la suya. Su única opción era conseguir suficiente dinero para ayudarla, lo que significaba que debían encontrar la manera de que Marina les pagara por ello. Así, en cuanto Semyonich accedió a proporcionar toda la información sobre Marina, Afanasy y Nikita se sintieron aliviados, aunque Nikita tuvo que convencer a su hermano de que estaban en la dirección correcta, lo que le molestó. La frustración se acumulaba en él. ¿Por qué crees que se fue con ese tipo? Quizás se quedó embarazada y él la echó, dijo, sin poder evitar el escepticismo. Las dudas persistían entre los hermanos, pero sabían que no había vuelta atrás. Tenían que descubrir la verdad sobre su hermana y encontrar la manera de volver a conectarse con ella, aunque fuera por motivos menos que nobles. Puede ser,
pensó Nikita, pero mi intuición me dice algo completamente distinto. Rara vez me engaña. Me parece que nuestra hermana ha decidido entregarle su vientre a alguien más favorecido y rico, y que Sergei simplemente la echó al enterarse de que estaba embarazada, porque no quería tener hijos con una extranjera. ¿Para qué querría él a Clusa y a su prole? Deberías intentar visitar a tu hermana desde esa perspectiva y ver cómo va. Cuando Marina vio a sus hermanos en la calle, casi se desmaya. Intentó dar un rodeo para escapar, pero fracasó. Nikita y Afanasi se dieron cuenta de inmediato de que su hermana estaba en peligro y que los de Ubelda no la dejarían escapar. ¿Por qué tienes tanto miedo?, preguntó uno de ellos. Aún no te hemos hecho nada malo. Hablemos. Hace años que no nos vemos. Te echamos de menos. Actúas como si no nos pertenecieras. Es ofensivo. Marina no esperaba este encuentro. Había creído que al mudarse desaparecería de la vista de su familia y nunca volvería a ver a sus odiados padres ni a sus hermanos. Sin embargo, allí estaban, en el momento más inoportuno, justo cuando ella empezaba a rehacer su vida. A pesar de todo, había logrado negociar con los médicos para que ajustaran el plazo del embarazo. Encontró a uno dispuesto a escuchar su difícil situación, pero varias veces le respondieron lo mismo. Entiendo que te quedaste embarazada de un hombre y quieres encargarle el bebé a otro, dijo el médico sonriendo. Pero, por favor, no te creas la persona más inteligente del mundo ni la única que ha tenido esta idea. He visto tantas cosas a lo largo de los años en esta oficina que no me sorprendes en absoluto. No eres la primera ni serás la última, pero nunca he hecho tal cosa y no voy a hacerlo. Y creo que tú tampoco deberías. Marina sintió que sus esperanzas se desvanecían, pero sabía que no podía rendirse. La presión sobre ella aumentaba y la vida que había construido se tambaleaba peligrosamente. No te lo aconsejo. Tarde o temprano, la verdad saldrá a la luz, y entonces no estarás contento. Pero Marina ya había clavado el cuerno. Era demasiado tarde para deshacerse del niño, y no podía permitir que Mijaíl se escapara. Él le proporcionaba un sustento cómodo, y no podía imaginar su vida sin él. ¿Qué haría sola con un niño y sin un patio trasero? Tras hablar con varios médicos, Marina encontró a uno dispuesto a aceptar una pequeña falsificación, y se relajó, sintiendo que nada podría impedirle realizar su sueño de casarse con Mijaíl. Tarde o temprano, él se daría cuenta de que Milan no era rival para ella, y su deseo de formar una familia con su hijo superaría cualquier ventaja del matrimonio con una esposa a la que no amaba. La llegada de sus hermanos la sacó de su burbuja. No era parte de su plan, pero Afanasi y Nikita le recordaron que una deuda es una deuda que debe pagarse. Se rió al principio. ¿Por qué no me entregaste a mis padres cuando gasté para salir del pantano en el que vivíamos?, preguntó irónicamente. Pero cuando insinuaron que podían enviarle a Mijaíl una carta sugiriendo que se hiciera una prueba de ADN, Marina no lo tomó a la ligera. ¿Cómo era posible que esos dos jóvenes engreídos supieran eso? Más importante aún, ¿cómo la encontraron? Estaban serios y no iban a renunciar a su objetivo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Marina, intentando mantener la calma. Dinero, hermana. Por supuesto, dinero. Nuestro deseo es simple y claro. Tu amante está casado, y te cubrirá. ¿Y si nunca se divorcia de su mujer?, replicó Marina, inquieta. Seguirás siendo su amante. Pero no, estarás bien. ¿Y el bebé? Es nuestro futuro sobrino, o al menos lo es y nos preocupa. Tienes que deshacerte de él. Consigue todo el dinero que puedas a través de tu suegra. Sabemos que ella es favorable a ti. Mijaíl soltó algunos detalles sobre su relación con Marina, y estos rumores llegaron a Boris Imbi, quien, a su vez, los compartió con Vladislav Dmitrievich por un viejo favor, así como Denis y Konstantin. Marina sintió cómo la presión aumentaba. La situación era complicada, y cada movimiento contaba. Lo que sucedía esa noche era crucial. Los hombres discutían el futuro del proyecto y mencionaban la posibilidad de un tercer socio, un tema que les interesaba mucho. Las inversiones iniciales de Mijaíl no serían superfluas, pero su vida personal generaba confusión tanto en Boris como en Vladislav Dmitrievich.
No deseaban recibir una vasija de mantequilla, en lugar de dinero. A pesar de que Mijaíl les aseguraba que no se divorciaría, los empresarios dudaban de que sucediera algo extraordinario en el futuro, especialmente porque Mila estaba a punto de dar a luz. Vladislav Dmitrievich suspiró, consciente de que esta situación podría complicar las cosas. Mientras tanto, Afanasi y Nikita revelaban su terrible plan a su hermana. Marina comprendía que, si las cosas salían mal y corría el riesgo de perder su vida despreocupada, tendría que actuar. Sin embargo, no creía que fuera tan pronto, al menos esperaría hasta después del parto. Y si, Dios no quiera, algo le sucede al bebé, ¿con quién lo dejaré? Reflexionaba angustiada. La idea de arriesgar su futuro, sin ser siquiera la esposa de Mijaíl, la inquietaba profundamente. Nikita y Afanasi vieron lógica en su razonamiento y llegaron a un acuerdo, pero le advirtieron que no se demorara demasiado. Si intentas irte, volverás a tu miserable realidad muy rápidamente, amenazó Nikita. Marina, resignada, solo pidió un favor. Por favor, desaparezcan de mi vida hasta que dé a luz. No quiero que me vean. En cuanto dé a luz, les avisaré y haremos lo acordado. No podían dejarla sola. Era consciente de la situación en la que se encontraba, una posición que nunca había imaginado. En su interior, deseaba que algo le sucediera al bebé, si nacía muerto, podría deshacerse de Mijaíl y alejar a sus hermanos para siempre. Esa sería la mejor forma de escapar, pero sabía que la realidad era mucho más complicada de lo que anhelaba. Marina y Mila ignoraban que Mijaíl era infértil, lo que explicaba por qué, a lo largo de su matrimonio, nunca habían tenido herederos. Él mismo nunca se había examinado, considerándolo innecesario, y cuando su esposa le insistía en que consultara a un médico, desestimaba la idea. Con el tiempo, comenzó a convencerse de que no era su culpa que no hubiera hijos. Mila, por su parte, había visitado al médico en múltiples ocasiones y estaba segura de que no podía estar equivocada. Si su salud estaba bien, el problema debía ser de Mijaíl. No se lo había contado a su suegra, quien, aunque amaba a su hijo, también despreciaba a su nuera. La suegra solía desestimar los fracasos de Mila, argumentando que su hijo no tenía problemas de salud, y que quizás era Mila quien mentía para protegerse. La capacidad de tener hijos no depende del hombre, sino de la mujer, solía decir, restándole importancia a la situación. Si ella lo desea, nacerán, si no, es que no quiere. Mila vivía atrapada en su propio mundo, convencida de que los bebés no llegaban por un capricho divino. A menudo pensaba que la relación de Mijaíl con su amante, Marina, se había desarrollado demasiado rápido. La rapidez con la que Marina quedó embarazada le parecía sospechosa. Sin embargo, mientras Mijaíl estaba presente, nadie se atrevería a cuestionar nada. Inna Arkadyevna, la amante de Mijaíl, había disfrutado de una relación abierta con él durante años, y tras su muerte, Mila sospechó que algo extraño había ocurrido. Le sorprendía que Inna, quien conocía tan bien a su hijo, no se mostrara alarmada al enterarse de que se había quedado dormido al volante. Mijaíl era un excelente conductor y nunca confiaba en chóferes. Era uno de los pocos hombres de negocios que jamás contrataba a alguien para que lo llevara, incluso si no se sentía bien. La idea de que, de repente, se quedara dormido al volante le parecía inverosímil. Milan no podía creer el informe del médico, que aseguraba que no había rastros de somníferos en el organismo de su marido. Le parecía absurdo, convencida de que existían sustancias que se disuelven rápidamente en la sangre. Intentaba abrir los ojos de su suegra, Inna Arkadyevna, para que comprendiera la verdadera naturaleza de Mijaíl y cómo él había manipulado su vida. El deseo de Mila de reclamar la herencia de su suegra se volvía más apremiante, no podía permitir que esa fortuna cayera en manos de un extraño, especialmente si el hijo de Mijaíl resultaba ser un bastardo. Sin embargo, su intento de persuadir a Inna de hacerse una prueba de ADN fue recibido con desprecio y rudeza. Después de 6 meses, Inna comenzó a echarla de su casa, recordándole lo que Mijaíl había hecho por ella y advirtiéndole que era hora de pensar en su propio futuro. Espero que hayas tenido la sensatez de ahorrar algo del dinero que te dio Mijaíl, le dijo Inna, porque si no, no recibirás ni un rublo de mi herencia. Tengo a quien cuidar, y ese es mi nieto Grisenka, el único legado que queda de Mijaíl.
Inna no tenía intención de transferir la propiedad de su difunto hijo a la amante. Aunque trataba a Marina mejor que a Xenia, lo hacía porque le había dado un nieto, un heredero. Mientras que Marina merecía cierta simpatía, eso no significaba que Inna confiara plenamente en ella. Consciente de las intenciones de las mujeres que deseaban aprovecharse de su situación, planeaba destinar la mayor parte de la herencia a su nieto, asegurándose de que Marina no pudiera tocarla hasta que Grisa alcanzara la mayoría de edad. Inna había vivido siempre del apoyo de su marido y luego de su hijo, y no estaba dispuesta a depender de Marina para su sustento. Aunque Marina esperaba recibir una asignación mensual, eso estaba lejos de ser un hecho. Marina se dio cuenta de que tendría que gastar la mayor parte de los recursos en Grisa, su hijo, pero Inna Arkadyevna había prometido ceder toda la propiedad al niño. La idea de que Marina pudiera acceder a los bienes de su amante se desvanecía rápidamente. Se preguntaba cómo podría subsistir cuando Grisa creciera y de dónde sacaría los fondos para mantenerse, ya que Inna controlaría todo. Al enterarse de las intenciones de su suegra, Marina se sintió atrapada. Aunque Mijaíl figuraba como padre en el acta de nacimiento de Grisa, le aterraba la idea de que la verdad pudiera salir a la luz en un tribunal, lo que podría costarle tanto a su hijo como a su bienestar. Su único patrimonio era el apartamento que Mijaíl le había regalado al nacer Grisa, pero eso no era suficiente. Desconcertada por los aspectos legales de su situación, decidió consultar a un abogado. Había criado a Grisa durante años y deseaba revisar las condiciones impuestas por Inna. Mientras se preparaba para enfrentar a su suegra, se mostraba callada y modesta, agradeciendo a Inna por el dinero que le ofrecía, aunque eso no era suficiente para sus ambiciones. Anhelaba el momento en que Inna le transfiriera los activos más valiosos de Mijaíl, propiedades y acciones. El abogado se mostró sorprendido ante las inquietudes de Marina, cuestionando si su hijo estaba enfermo. Marina, con temor de ser malinterpretada, negó cualquier enfermedad y se limitó a decir que su situación era complicada. Explicó que Grisa había nacido fuera del matrimonio y que su amante fallecido tenía una legítima que podría demandar por los bienes. La posibilidad de perder todo le inquietaba, y sabía que Inna no le dejaría nada si las circunstancias se complicaban. La angustia de Marina crecía, consciente de que el futuro de su hijo dependía de decisiones que escapaban a su control. Taisia Vladimirovna había logrado todo en la vida a base de esfuerzo, y no podía entender por qué Marina estaba tan absorbida en cuestiones de herencia. Si hubiera sido su clienta, le habría aconsejado que buscara un empleo en lugar de jugar con el dinero de su difunto amante, que ni siquiera había tocado. La impresión que dejó el encuentro fue negativa, y Taisia se negó a acompañar a Marina. Estaba sorprendida e indignada por su actitud, preguntándole si había algo más que debía saber. Marina intentó explicarse, pero Taisia, con una sonrisa, le dejó claro que los asuntos hereditarios no eran su especialidad. Concluyó que lo mejor sería que buscara a otro abogado. Furiosa, Marina sintió que había desperdiciado su tiempo y dinero, especialmente con sus hermanos moviendo hilos a su alrededor, al tanto de la reunión. Cuando Taisia salió, Marina vio a Afanasy y Nikita, quienes habían estado deambulando por la ciudad y se habían alojado en hoteles oscuros a los que ella les había dado dinero, ya que no veía otra salida. ¿Qué pasa, hermanita?, preguntó Nikita con una sonrisa. Tengo la posibilidad de quedarme con todos los bienes inmuebles y el pequeño Grisa. Marina lo interrumpió, alarmada por su imprudencia. Cállate, le susurró. No puedes gritar esas cosas aquí. Nikita se rió, restándole importancia. No conoces a esta gente. Están aquí por primera y última vez. Todos están ocupados con sus propios asuntos. Pero Marina no podía soportar la falta de tacto de su hermano, que le pedía dinero porque se les había acabado. La furia la consumía, y deseó poder darle una bofetada por su descaro, pero sabía que no podía hacerlo en público. La presión de la situación la abrumaba mientras intentaba mantener la compostura. Marina se sentía atrapada, forzada a tolerar la presencia de aquellos frikis que hablaban del bebé como si fuera un juguete, mientras deseaba con fervor deshacerse de ellos. Sabía que si Afanasy y Nikita insinuaban a Inna Arkadyevna que se realizara una prueba de ADN, podría perderlo todo. Tenía la oportunidad de conseguir algo para salvar la vida de su hijo, pero se encontraba en un callejón sin salida. Por otro lado,
en el mismo restaurante, Mila esperaba liquidar la herencia que tanto anhelaba. Sorprendentemente, Inna Arkadyevna había accedido a negociar, lo que la tomó desprevenida. Sin embargo, su suegra no se presentó a la cita, lo que causó una gran sorpresa en Mila. Decidió no perder tiempo y, al ver a Marina acercarse al restaurante, sintió la necesidad de hablar con ella, especialmente ahora que Inna no estaba allí. Pero al notar que Marina ya estaba sentada al fondo con otra mujer, optó por escuchar la fascinante conversación de sus hermanos. Encendió su dictáfono, dispuesta a grabar cada palabra. El ambiente era tranquilo, perfecto para sus planes. Con cada sonido que capturaba, sentía que estaba más cerca de desentrañar la verdad sobre el heredero inexistente y los misterios que rodeaban a su hijo. La curiosidad la impulsaba, y la promesa de la revelación se cernía sobre ella como una sombra intrigante. Inna Arkadyevna no asistió a la reunión con Mila porque se sintió repentinamente enferma. Cuando finalmente pudo hablar con el médico, le dijo que estaba muy contenta de poder darle una lista de cosas para comprar, ya que no podría salir ese día. Mila, sin embargo, no comprendía cómo iba a afrontar lo que había sucedido y se sentía abrumada por la verdad que se cernía sobre ella. Al principio, pensaba que Grisa era un vestigio de Mikhail, una conexión que le quedaba tras su trágica muerte. Pero pronto se dio cuenta de que el niño no tenía nada que ver con él y su madre. ¡Qué zorra!, pensó, sintiéndose moralmente herida. Sospechaba que Marina iba a acabar en prisión, la grabación era una prueba suficiente para condenarla. Pero, ¿qué pasaría entonces con el bebé? Los pensamientos de Mila giraban en torno a Grisa y su futuro. Se lamentaba por la suerte del niño al no tener una madre digna, y su mente se llenaba de dudas sobre cómo enfrentar la situación. Sabía que no debía traumatizar a Inna de inmediato, así que decidió esperar un poco más. Marina había planeado todo con codicia y avaricia, pero hasta que Inna heredara y cediera la propiedad a Grisa, estaba a salvo. Días después, cuando finalmente Inna escuchó la grabación, no encontró las palabras de inmediato. Las lágrimas corrían por sus mejillas, y el dolor de perder a su amado hijo la golpeó con fuerza. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Aceptar que Mikhail había sido eliminado de su vida y que su nieto no era más que un símbolo de esa pérdida era un horror que la mujer tenía que enfrentar y asumir. La cruel realidad se asentaba sobre ella como un peso insoportable. Mila no dudó en llevar la cinta a la policía. No puedo esperar más, o se les ocurrirá otra cosa, murmuró. Sus cómplices, jóvenes imprudentes, solo buscaban llevarse a Grisa para ellos. Puedes conseguir la custodia. El chico es inocente. Espero que nunca descubra quién es su madre biológica y lo que le ha hecho a su padre. No lo necesita de todos modos, y lo criaremos como podamos. Tenemos suficiente dinero para continuar el negocio de Mikhail. Creía firmemente que Grisa merecía recibir algo de la fortuna que Mikhail había construido durante años, y no quería que su legado cayera en manos de alguien que no solo había arruinado su vida, sino que también había perjudicado al niño. Lamento lo de la situación, Mila, pero a partir de ahora todo será diferente. Lo arreglaremos, te lo prometo. Si no, no seré yo cuando la policía irrumpa en el piso de Marina. Mientras tanto, Marina estaba en medio del interrogatorio, confundida por la actitud insolente y desenfrenada de Afanasi y Nikita. No tienen pruebas contra nosotros. No estaremos aquí mucho tiempo. Tienes que dejar marchar a Marina. Pero la realidad golpeó a Marina cuando se dio cuenta de que tendría que esperar mucho tiempo, mientras sus hermanos, cómplices de la situación, podrían salir rápidamente. Sin embargo, la verdad sobre los omníferos y la muerte de Mikhail pesaba sobre ellos. Sabían que si la policía llegaba a descubrir su complicidad, tendrían que enfrentar años en prisión. Esperaban que sus contactos los ayudaran a evitarlo, pero ni Denis ni Kostya, quienes habían estado involucrados en el asunto, querían tener algo que ver con ellos. La tensión se acumulaba mientras el destino de todos pendía de un hilo. Los jóvenes tuvieron que tener una conversación seria con sus padres, quienes querían asegurarse de que sus hijos no estuvieran involucrados en la situación. Mírame a los ojos cuando interrogues a Kostya. Descubriré la verdad de todos modos y te desenmascararé, advirtió uno de ellos.
Kostian no tuvo más remedio que confesar que él y Denis no tenían relación con la muerte de Mikhail, y que solo habían ayudado a encontrar a su hermana. No sabíamos por qué querían hacerlo. El chico nos pidió ayuda, pero eso fue todo. Luego estaban por su cuenta. La verdad llevó a una severa reprimenda de sus padres. Nunca más se les ocurrirá involucrarse en este tipo de aventuras. Las consecuencias pueden ser graves, les advirtieron. Este ejemplo les hizo reflexionar sobre el rumbo de sus vidas. Tras las condenas de Afanasy, Nikita y Marina, Denis y Kostya se interesaron más en el negocio de su padre, y Boris y Vladislav encontraron en Mila un nuevo socio. Mila, deseando estabilizar la situación de la empresa de su difunto marido, se comprometió a mantener el legado de Mikhail. Sabía que Grisa merecía una vida digna, sobre todo después de todo lo que había sucedido. Estaba convencida de que, a pesar de las circunstancias, su hijo debía crecer en un entorno saludable y próspero. La pérdida de su esposo la impulsó a asegurarse de que, aunque la vida les había dado golpes duros, su familia y su negocio pudieran prosperar. La memoria de Mikhail debía vivir a través del bienestar de Grisa. La suegra, tras la muerte de su único hijo, no representaba la vida de Mila. Fue un error pensar que podía orientarse fácilmente. Aprender algo nuevo resultó ser un desafío increíble. Se preguntaba si en el negocio de su marido todo era tan desconocido para ella. Arcadia cumplía su palabra y vendería la empresa que había heredado, lo que la nuera no esperaba. Sin embargo, Mila se superó a sí misma, consolidándose como una mujer de negocio segura. Después de la muerte de Misje, Mila no pensaba en su vida personal ni quería causar discordia entre los socios. Sabía que favorecer a uno podría perjudicar todo, así que se mantuvo imparcial. Su felicidad la sorprendió cuando, un día, al regresar de una negociación, vio un coche caro y desconocido frente a su casa. Un hombre estaba sentado en él, y su presencia le provocó ansiedad. Cuando el hombre salió del coche y se acercó, ella se sintió atrapada. «Realmente necesito hablar contigo», dijo el desconocido, mirándola a los ojos. Mila, confundida, no sabía cómo reaccionar ante tal ataque. «Decidiré si tiene sentido que hablemos o no», respondió ella, tratando de recuperar el control de la situación. El hombre, que había lidiado con una grave enfermedad y recordaba que tenía un hijo de una amante, había decidido buscarlo. Quería ayudar a su hijo y a su madre en sus vidas. No podía imaginar que Marina estuviera en una situación tan complicada. A medida que escuchaba a Mila, se preguntó si realmente era cierto lo que había pasado. ¿Podría Marina hacerle eso a su hijo?, se cuestionó. Lo más importante para él era que Grisa tuviera una familia y viviera en condiciones decentes. Vive en condiciones decentes, y lo que Marina tenga que decir de ella no le concierne en absoluto. El padre oficial del niño es mi difunto marido, y ahora yo soy su madre, así que no sé por qué estás aquí. Si quieres conocer a Marina, tendrás un largo viaje por delante. En cuanto al niño, crecerá bien sin un padre, puedo proporcionarle lo que necesita. Sergei comprendió, pero le pidió permiso a Mila para ver al niño de vez en cuando. Ella no entendía muy bien la necesidad de esos encuentros, pero prometió pensárselo. No podía evitar notar que Sergei parecía tan abatido, como si hubiera perdido el sentido de su vida. Después de su enfermedad, se dio cuenta de que no tenía nada más que dinero y negocios, pero se preguntaba, ¿para quién eran y quién los necesitaba si no tenía esposa ni hijos? Antonina Igorevna trató de calmarlo, segura de que todo mejoraría con el tiempo. Recordaba cómo, cuando Marina le había contado a Sergei que estaba embarazada, él se lo había tomado a la ligera. Si no hubieras actuado así, tal vez todas estas tragedias se habrían evitado, y Marina no estaría en un lugar tan remoto, reflexionó. Le había instado a considerar formar una familia, pero él había rechazado esa posibilidad. Todos los hombres normales tienen familia e hijos. Y tú, pareces una sombra, le había recriminado. En ese momento, Sergei nunca imaginó que querría ver a su bebé ni que se enamoraría de Mila. La culpa que sentía hacia Marina lo mantenía desvelado, día y noche. Quería hablar con ella y arreglar las cosas, pero su madre lo disuadió, convenciéndolo de que no valía la pena. Con el tiempo, Sergei llegó a creer que nada dependía de él y que poco podría influir en la situación,
dado que conocía el tipo de persona que era Marina. Antonina suspiró. Si trataba a su propio hijo de esa manera, significaba que, desgraciadamente, Marina era un monstruo. Tu hijo no necesita una madre así, ella tiene su propio destino y tú el tuyo. Esta mujer no es rival para ti. Escucha a tu madre, nunca te he aconsejado mal, insistió Antonina Igorevna, sugiriendo repetidamente a su hijo que mirara más de cerca a Mila. Ella está criando a tu hijo. Y su familia es muy buena, Inna Arkadyevna lo trata como propio, incluso después de enterarse de que Grisa no es su hijo. Estáis en el mismo círculo, y estoy segura de que formaréis una familia fuerte, sobre todo porque tenéis tanto en común. Yo, que tú, me lo pensaría, continuó. Sergei asintió, a menudo pensaba que se había encariñado con Mila, pero no estaba seguro de revelar sus sentimientos. Ella tiene a mi hijo, pero eso no significa nada. No importa cómo están las cartas, no tiene hijos propios. Está criando al hijo de otro hombre que ha caído sobre ella como una bola de nieve. Pero eso no implica que deba amar a su padre. Ella me trata con amabilidad, como a un amigo y nada más. Su madre lo aconsejó que diera el primer paso, y aunque con gran dificultad, logró convencerlo de que no parecería tonto. Cuando compartió con Mila sus preocupaciones, ella le dijo que probara, a ver si funcionaba. Mila, por su parte, tenía sentimientos muy encontrados hacia Sergei. Por un lado, lo veía como un buen amigo con el que podía compartirlo todo, incluso lo más íntimo, y no quería perder esa conexión. Pero, por otro lado, había momentos en que se sentía profundamente atraída por él y trataba de no centrarse en ello. Le preocupaba que Inna Arkadyevna percibiera su nueva relación como una traición, pero para su sorpresa, su suegra estaba encantada de que Mila pudiera encontrar la felicidad después de todo lo que había pasado. Finalmente, parecía que el destino le había regalado la oportunidad de tener una familia maravillosa, la que siempre habían soñado. Los días pasaron, y con cada encuentro, la relación entre Mila y Sergei se fortalecía. Con el tiempo, Sergei comenzó a involucrarse más en la vida de Grisa, descubriendo en el niño un reflejo de sí mismo y un lazo que jamás había imaginado. Cada fin de semana, los tres pasaban juntos en el parque, donde Sergei enseñaba a Grisa a montar en bicicleta. Las risas del niño resonaban entre los árboles, mientras Mila observaba, con una sonrisa en el rostro, como su vida comenzaba a tomar un rumbo nuevo. Un sábado por la mañana, mientras jugaban en el parque, Sergei se agachó a la altura de Grisa y le preguntó, ¿te gustaría que viniera a vivir con nosotros? Grisa, con sus ojos grandes y brillantes, asintió con entusiasmo. Sí, quiero que seas mi papá. La sinceridad del niño conmovió a Sergei, quien sintió una oleada de amor y responsabilidad que nunca había experimentado antes. Mila, al escuchar las palabras de Grisa, sintió una mezcla de alegría y temor. Aunque deseaba que Sergei formara parte de sus vidas, también le preocupaba el impacto que esto tendría en el niño. Sin embargo, al ver la conexión que se estaba forjando entre ellos, su corazón se llenó de esperanza. Después de ese día, Sergei comenzó a visitar a Grisa más a menudo, y juntos establecieron un vínculo especial. Durante las cenas, contaban historias sobre sus días, reían y compartían sueños. Sergei se convirtió en una figura paterna para Grisa, quien empezaba a florecer en un ambiente lleno de amor y apoyo. Mientras tanto, Inna Arkadyevna, aunque todavía lidiando con la pérdida de su hijo Mikhail, encontró consuelo en la alegría de Grisa. Ella observaba desde la distancia cómo su nieto sonreía y jugaba, y aunque había un vacío en su corazón, su amor por el niño la mantenía viva. Un día, decidió visitar a Mila y Sergei. Quiero agradecerte por cuidar de Grisa, comenzó Inna, su voz temblorosa. Siento que Mikhail está aquí, viéndolo crecer y feliz. Mila, conmovida, la abrazó. Es un niño maravilloso, y lo quiero como si fuera mío. Inna sonrió entre lágrimas. Eso es todo lo que quiero para él, que sea feliz. Las semanas se convirtieron en meses, y la familia comenzó a tomar forma. Sergei propuso organizar una pequeña celebración para anunciar su nueva vida juntos. ¿Qué te parece una fiesta de bienvenida para Grisa?, sugirió un día. Mila, entusiasmada, asintió de inmediato.
La idea de reunir a amigos y familiares en una celebración de amor y nueva esperanza la llenó de alegría. El día de la fiesta, el hogar de Mila se llenó de risas y voces. Los amigos más cercanos de la familia llegaron, trayendo regalos y dulces. Grisa, emocionado, corría de un lado a otro, disfrutando de la atención y la compañía. Inna llegó con un pastel especial que había preparado, y todos se reunieron en la mesa para compartir anécdotas y risas. En un momento de la celebración, Sergei se levantó para hacer un brindis. Con una voz firme y emotiva, dijo: «Hoy celebramos no solo a Grisa, sino también la familia que hemos construido juntos. A pesar de las dificultades, hemos encontrado el camino hacia la felicidad. Espero que siempre recordemos lo que realmente importa, el amor y el apoyo mutuo». Las palabras de Sergei resonaron en el corazón de todos, y aplausos llenaron el aire. Mientras la fiesta continuaba, Mila se sintió plena. Miró a su alrededor y vio a Sergei, a Grisa riendo con sus amigos y a Inna disfrutando de cada momento. Aquel ambiente de felicidad y amor renovado era todo lo que había soñado. Aunque el pasado había sido doloroso, el futuro se iluminaba con posibilidades. Una noche, después de que todos se fueron, Mila y Sergei se sentaron juntos en el jardín. Miraron las estrellas brillando en el cielo y compartieron sus sueños para el futuro. «Me gustaría abrir un pequeño negocio, algo que permita a Grisa crecer en un ambiente seguro y feliz», confesó Mila. Sergei sonrió. «Podemos hacerlo juntos. Tú, yo y Grisa, seremos un gran equipo». Con el tiempo, Mila y Sergei encontraron un pequeño local para abrir una cafetería familiar. Trabajaron arduamente, transformando el espacio en un lugar acogedor donde las familias pudieran reunirse. Grisa ayudaba, desde colocar las mesas hasta atender a los clientes con una sonrisa encantadora. La cafetería se convirtió rápidamente en un éxito, y la comunidad la adoptó con cariño. Los días pasaban y la familia se unía más. Grisa se sentía querido y protegido, mientras que Mila y Sergei compartían su vida y sus sueños. La cafetería era un refugio de felicidad, donde los clientes no solo venían por el café, sino también por el ambiente familiar y acogedor que Mila y Sergei habían creado. Un día, mientras trabajaban en la cafetería, Sergei tomó la mano de Mila. «Quiero preguntarte algo», dijo, mirándola a los ojos. «¿Te gustaría casarte conmigo?» El corazón de Mila dio un vuelco. La sorpresa se apoderó de ella, pero también una profunda felicidad. «Sí, sí quiero», exclamó, y en ese momento, Grisa corrió hacia ellos con una sonrisa radiante. «Vamos a tener una boda». La noticia de su compromiso corrió como la pólvora entre amigos y familiares. Todos se unieron a la celebración, y la cafetería se llenó de alegría mientras se preparaban para la boda. Inna Arkadyevna, aunque todavía en duelo por su hijo, se sintió emocionada al ver a su nuera y a su nieto felices. La idea de una familia unida le daba consuelo en su tristeza. El día de la boda fue mágico. Bajo un hermoso arco de flores, Mila y Sergei intercambiaron votos rodeados de sus seres queridos. Grisa fue el portador de los anillos, y su risa iluminó la ceremonia. En ese momento, Mila supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado no solo un compañero, sino también un verdadero amor. Con el tiempo, la cafetería prosperó y se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad. Mila y Sergei continuaron trabajando juntos, y su amor se profundizaba con cada día que pasaba. Grisa creció rodeado de amor, y su infancia fue feliz y plena. Los desafíos del pasado se desvanecieron, y lo que quedó fue una hermosa historia de amor, resiliencia y familia. La vida les había enseñado a valorar cada momento, y juntos enfrentaron el futuro con optimismo. Así, la historia de Mila, Sergei y Grisa se convirtió en un relato de esperanza, mostrando que incluso después de las tormentas más oscuras, siempre hay un camino hacia la luz y la felicidad. La familia que habían construido era un testimonio del poder del amor y la fuerza del espíritu humano, un legado que duraría para siempre.